Donde quiera que vayas en México, verás imágenes de Nuestra Señora de Guadalupe, la llamada Reina de México. Un país bastante católico, la Virgen de Guadalupe es la intercesora entre la gente y Dios, su protectora y la que hace accesible la religión para muchas personas. En esta presentación se examinará la historia y el origen de la Virgen de Guadalupe, el llamado culto de la Virgen y la influencia que ha tenido en la vida cotidiana y la cultura popular. Se piensa que una razón por la que la Virgen es tan importante en la cultura mexicana es que ella conecta las dos identidades con que se identifican los mexicanos, su identidad indígena como descendientes de los indígenas de México y su herencia española que llegó con los conquistadores. Los indígenas tenían una religión, los españoles tenían otra. La Virgen de Guadalupe es una diosa híbrida que combina las dos creencias. Para entender bien la importancia de la Virgen de Guadalupe, hay que comprender mejor el lugar que ocupa la Virgen María en la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia explica que María fue liberada del pecado para poder dar a luz al Hijo de Dios y concebir aún siendo virgen. También enseña que ella está llena de la gracia de Dios y que la puede distribuir entre los seres humanos. También se enseña que ella es la madre de todos, porque es la madre de Cristo, y el libro de Efesios en la Biblia dice que los de la Iglesia son del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la Virgen María ocupa un lugar importantísimo en la Iglesia Católica, pero se manifiesta a través de diferentes vírgenes que han aparecido a diferente gente en varios lugares alrededor del mundo. La historia de la Virgen de Guadalupe comienza en un cerro cerca del actual Distrito Federal llamado Tepeyacac, actualmente conocido como Tepeyac. Antes de la conquista, el cerro era un lugar de adoración de la diosa indígena Tonantzin, la madre diosa de los aztecas. Cuando llegaron los españoles, destruyeron sin demora la evidencia de que había sido un lugar de adoración pagana e instalaron un santuario a una virgen que venía de Villahuercas, Guadalupe, Extremadura, España. Ella se llamaba la Morenita, porque su cara era casi negra. Aunque actualmente esta virgen es poco conocida, en aquel tiempo la habían visitado muchos de los mismos conquistadores que después llegarían al Nuevo Mundo. Incluso en la iglesia en España donde reside la ídola de la Virgen, hay un alacrán hecho de oro que dejó Hernán Cortés para agradecerle a la Virgen la sanación de un pico de alacrán. Además de esto, es interesante aprender que la región donde está la Virgen Morenita es un lugar en España donde residen muchos criptojudíos. Así que en aquel continente también, la Virgen de Guadalupe es una virgen para la gente de creencia mixta. En México, en el día 12 de diciembre, se festeja el Día de la Virgen de Guadalupe. Fue ese día, en el año 1531, que la Virgen se le apareció a un indígena llamado Cuauhtlatoatzin, cuyo nombre en español es Juan Diego. Como se mencionó antes, en la Iglesia Católica se cree que la Virgen María se manifiesta a diferente gente y llega a ser una virgen personalizada, por decir, y la aparición a Juan Diego es una de las más famosas en toda la Iglesia Católica. Este video que veremos enseguida enseña la leyenda de la Virgen de Guadalupe y está hecho por un sacerdote católico del Monasterio de la Sagrada Familia en Nueva York, Estados Unidos. El 12 de diciembre de 1531 se apareció por primera vez la imagen milagrosa de la Virgen de Guadalupe. Según la historia, un indio de nombre Juan Diego fue visitado varias veces por la Virgen María. Ella le dijo que fuese donde el obispo para que se construyera una capilla. Sin embargo, el obispo no le creyó a Juan Diego. El obispo le pidió a Juan Diego que le dijera a la Virgen que le diese una señal como prueba de que en verdad era la Madre de Dios quien se le aparecía. En respuesta, la Virgen le dijo a Juan Diego que juntara algunas rosas y las pusiera en su tilma para presentárselas al obispo. En cuanto así lo hizo, las rosas cayeron al suelo y la imagen de Guadalupe se imprimió milagrosamente en su tilma. Todavía existe hasta el día de hoy, 481 años después, y puede visitarse en México. El que la Virgen se le apareciera a Juan Diego tuvo un impacto enorme en la vida religiosa de los mexicanos. Primero, Juan Diego era indígena, y la Virgen le habló en su idioma natal, no en el español. Cuando esto ocurrió, los indígenas lo tomaron por señal de que había un ser superior que les cuidaba. Segundo, se le apareció en el mismo cerro Tepeyac, donde había el santuario a la madre diosa Tonantzin de los aztecas.
Cuando la Virgen, quien es la madre del Dios católico, se le apareció a un hombre indígena en el cerro de la diosa indígena, era para los mexicanos un señal de que podían creer en esta religión extranjera. Pero para ellos, al creer en la aparición que llegó a ser la Virgen de Guadalupe, no estaban creyendo en una Virgen española, sino en una Virgen específicamente para ellos. La Virgen de Guadalupe ganó popularidad rápidamente. Para el año 1737 se le nombró la patrona de México y fue canonizada como santo oficial por la Iglesia Católica en 1754 y en 1895 se le coronó la Reina de México. Aparte de ser una santa sintonizada que combina las creencias indígenas mexicanas con las creencias católicas, la Virgen ganó mucha popularidad por su habilidad de ser una diosa personal, una diosa que escuchaba a la gente y que la gente podía adaptar a sus necesidades personales. Cuando adoran a la Virgen, la gente suele enfocarse en las características de ella que más les ayudarán. Por ejemplo, una madre quizás se enfoque en la maternidad de la Virgen y ora por el bienestar de sus niños. Un viajero quizás ore por recibir su protección. Su accesibilidad fue afirmado con el hecho de que se le apareciera a Juan Diego, un indígena humilde, y ya que existe el pensamiento de una desconexión entre la Virgen de Guadalupe y la Iglesia Católica, su imagen está por todos lados y aún las personas no muy religiosas pueden tener acceso a ella y su ayuda. De alguna manera, la Virgen de Guadalupe trasciende la institución de la Iglesia Católica y representa una fe más general, el llamado culto de la Virgen. El culto de la Virgen llegó a ser cada vez más un culto nacional de cultura en lugar de ser un culto religioso. La aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego no es la única aparición que hizo crecer el culto de la Virgen. Han habido muchas más apariciones, las dos más famosas siendo la aparición de la Virgen de Lourdes en el siglo XIX a una niña analfabeta que hablaba gascón y vivía cerca de Lourdes, Francia, y la aparición de la Virgen de Fátima en el siglo XX a 3 niños pastores en Fátima, Portugal. En todos casos, las personas a quienes la Virgen se apareció eran humildes y no muy educados en la teología, pero por esto la gente común y corriente puede identificarse mejor con estas manifestaciones que con las manifestaciones de la Virgen a los teólogos eruditos. Actualmente en la Ciudad de México, cerca del Cerro Tepeyac, está la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, el lugar de adoración para la Virgen de Guadalupe. Hay 2 templos ahí, el viejo que se construyó a finales del siglo XVII y el nuevo que se construyó a finales del siglo XX. La Basílica de Guadalupe es el santuario católico más importante en las Américas, debido en parte a que la misma capa de Juan Diego con la imagen original de la Virgen está ubicada en la nueva basílica, la cual es redonda para que la capa se pueda ver desde cualquier lugar dentro del templo. La basílica es también uno de los santuarios religiosos más visitados del mundo. La Virgen es también un símbolo de la cultura popular mexicana. Se menciona en canciones, películas y programas de televisión. La imagen de la Virgen aparece por todos lados, en cuadernos, camisetas, juguetes, tatuajes y en muchos otros artículos. Ella es una parte íntegra de la identidad mexicana. Es la diosa de una gente con raíces europeos e indígenas, y representa no solo sus creencias religiosas, sino su identidad cultural de una gente diversa y con una rica historia. Mientras siga vivo el culto de la Virgen, seguirá también la identidad mexicana.